número telefónico y correo. Bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Lester, Lucy. Como ya muy bien dijeron, tenemos que mantener esto vivo, ¿verdad? Y especialmente gracias a Víctor, porque ha sido el que ha luchado por esto. Él prácticamente murió hablando conmigo cuando me insinuó que deberíamos de hablar sobre el padre Dubón. Entonces, cumpliendo la promesa, porque yo le dije, sí, Víctor, vamos a hablar sobre eso, hoy me presento ante ustedes con el título de esta charla, que le puse Santidad, Poesía y Locura. Alguien me dijo, ¿por qué locura? Vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Vamos a hacer de algo que realmente es verdad de lo que ahorita y hemos vivido en Nicaragua. Entre todos los hombres somos quizás los nicaragüenses los más cercados por los abismos de la ignorancia y del olvido. Y por eso queremos recordar a estos dos sacerdotes que vamos a hablar hoy. Pienso, y esta es idea mía, que en Nicaragua vivimos una revolución cultural que empezó prácticamente quizás después de la Guerra Nacional en 1855-56, cuando empezamos a ver algunas voces que escribían sobre literatura y sobre historia. Fue pobremente documentada, como digo aquí, silenciosa, pero que traspasó fronteras. Personajes como Rubén Darío aparecieron en otros lados de Nicaragua y se hicieron famosos y dieron a conocer a nuestra patria. Quizás ahora hemos empezado apenas a documentar de una manera un poco más profesional y con una leve seriedad lo que tenemos que es valioso. Todo a pesar de la catastrófica situación política que ha vivido el país desde la colonización e independencia hasta hoy día, cuando estamos quizás viviendo una de las peores de nuestra historia. Revolución cultural que yo pienso, y no creo equivocarme, que es el exilio quien, como en una aparente maldición, se convierte en una bendición que nos está permitiendo dar a conocer la riqueza de nuestra cultura, tradiciones y folclore. Hemos roto nuestras fronteras para darnos cuenta de que en ese silencio de las palabras existe la realidad de nuestros valores. Estamos viendo a nuestro querido país desde otro ángulo, realizando quiénes en verdad somos y qué es lo que hemos aportado a nuestra civilización, no a nuestra historia, a nuestra civilización. Es dentro de ese contexto que hoy vengo a exponer quizás algo que algunos de ustedes ya saben, pero que vale la pena repetirlo y hasta gritarlo varias veces para que calquen nuestras mentes, porque no es lo mismo saber algo que concientizarlo bien, que saborearlo y crear con todo ello una realidad de lo que somos, sin prejuicios, sin tratar de favorecer a un determinado grupo, ya sea este político, cultural, religioso o social. Hoy voy a exponer a dos seres que en mi limitado mundo los considero de un valor incalculable. Dos seres que en un país pequeño e insignificante como es Nicaragua han sabido con sus manos tocar el cielo, agarrarlo, traerlo, ponerlo enfrente de todos nosotros y que sin necesidad de música o de novelas extraordinarias han tocado ese lugar divino que nos pintó magistralmente el Dante Alighieri en la Divina Comedia. Por ahí alguien dijo, Dmitri Shostakovich y Fyodor Dostoyevsky, con su música y sus novelas tocaron el cielo.
estos dos humildes nicaragüenses, casi semi-olvidados, como lo expone el pensamiento de José Coronel Urtrecho, también tocaron ese divino lugar, viviendo el Evangelio en esa revolución cultural que les he mencionado. Hablo de dos santos, Mariano Dubón Alonso y de Azarías Henry Palé Bermúdez. Dos locos y además poetas. Ambos fueron acusados de ser locos y ridículos por rechazar las riquezas materiales y el confort de la vida en extremos, por usar la poesía y el ejemplo en carne propia para poder vivir lo que Cristo nos predicó, diciendo palabras, no palabras. Como dijo el mismo Azarías H. Palé, palabras al viento en púlpitos vacíos. A ojos vivos, enfrente de una sociedad ya y aún carcomida por la avaricia de los que tienen mucho y la ignorancia de los que no tienen nada, en medio de una tasa de analfabetismo atroz que todavía sentimos rampante en todos los estratos sociales de nuestro país. Porque analfabetismo no es solo no poder leer y escribir. El analfabetismo es también no saber vivir. Aun cuando tengamos mucho dinero, viajemos bastante, leamos o escribamos muchos libros, pero ignoremos el amor a ese prójimo que nos rodea. La verdadera educación no consiste solo en leer libros, y yo agregaría en escribirlos. Consiste en obligar al ser humano en pensar libremente. Las escuelas, en cambio, crían a los niños como seres dóciles y sin un espíritu crítico. Un pensamiento de Máximo Gorki, bolchevique, pero vale. Es el analfabetismo de no aprender de los que sí saben y que con su ejemplo lo han demostrado, pero que lamentablemente no queremos ver. Ambos sacerdotes que venían de familias acomodadas y sabían lo que era vivir con cierta comodidad, renunciaron a todo por su prójimo y a cambio de ello no pidieron nada, para con este gesto tocar el cielo, como ya lo mencioné, y también con dicho gesto bendecir a nuestra Nicaragua. Pero no queremos darnos cuenta si guardamos ese silencio cómplice que se convierte en un grito que rasca el alma de muchos. Aquí les presento una foto de Mariano Dubón Alonso y unas palabras que él repetía y repetía. Los pobres y los huérfanos necesitan más que yo. En este simple pensamiento hay poesía, hay locura y profunda santidad. Santiago Argüello Barreto, poeta y profesor anticlerical, vilmente calumniado por la Iglesia Católica y también subvalorado por algunos críticos e historiadores, a quien se le negó injustamente ser enterrado en la Catedral de León y que revivió su honor en el exilio, que lo vivió como todos nosotros en este momento, en su poesía, en su teatro, y por sobre todo educando, le cantó a Mariano Dubón este poema y además lo bautizó como San Mariano Dubón. Padre Dubón, padre de los hijos de nadie, hermano de los tristes, consuelo de los enfermos, amparo de los desvalidos, paño de lágrimas de las familias vergonzantes que no saben pedir. Recogemos hoy nuestro espíritu al recordar su vida generosa y ejemplar. Algunos datos de la vida de Mariano Dubón. A los 10 años fue introducido por los jesuitas a la vida religiosa en la Recolección de León. Nace el 12 de marzo de 1861
y es uno de 13 hermanos. Fueron sus padres don Liberato Dubón Echevers, de origen hondureño y asalciano, que venían huyendo de España por las persecuciones, y sus abuelos llegaron a Trujillo, y de allí viene don Liberato Dubón, y de Virginia Alonso Jerez, hija de Domingo Alonso, un señor chileno, y de Mercedes Jerez Quiñones. Tuvieron el honor de tener a Giuseppe Garibaldi en su casa durante la Purísima de 1865, y quedó impresionado este personaje de la historia italiana y suramericana cuando a las 12 de la noche en el repique de la Purísima lo hicieron voltearse hacia donde estaba la Virgen del Viejo para venerar a la Virgen María. Viaja Mariano Dubón a Quito con otros adolescentes, entre los que está Simeón Pereira y Castellón, futuro obispo de León. Este viaje, según nuestro historiador Armando Zambrana, se debió a que fue expulsado en ese entonces por el presidente Joaquín Zavala, y me imagino que estaba haciendo sus estudios de seminarista con los jesuitas y fue involucrado en esa expulsión. Eso fue en 1821. Esta es una imagen de la recolección de León con el fondo del volcán famoso de San Jacinto, una vista preciosa, y fue allí donde casualmente los dos, inclusive Azarías H. Palé y Mariano Dubón, estuvieron estudiando. Si apagan las luces, se vería mejor la imagen. Se ve muy mal. Sí. Buena idea. Oh, aquí. A ver. 1776, ¿verdad? Fue construida la iglesia. Otros datos, ¿verdad? Regresa para ser ordenado sacerdote por el obispo Francisco Ulloa Hilarios, que si no me equivoco era del lado de Nandaime, y tenía una finca de cacao en Pozoltega, donde fue uno de los pocos obispos que se retiró antes de terminar su obispado y fue a morir en su hacienda en Pozoltega muchos años después. Él tuvo el honor de ordenar sacerdote a Mariano Dubón. Celebra su primera misa en San Felipe, barrio pobre de negros y mulatos y esclavos, liberados, que en 1651 el gobernador Andrés de Avietro denomina a este barrio para que poner a los mulatos y negros que venían con los primeros colonizadores y que eran de origen esclavo, ¿ya? Y ustedes recuerdan que fue en la iglesia de San Felipe donde se promulgó más la gritería, porque ya existía, pero fue con Gordiano Carranza, el sacerdote que era muy humilde, y tiene el gusto de concelebrar, asistido por Mariano, por este sacerdote, durante su primera misa, en 1881, algunos dicen 1882. Después de 2 años de estar en Nicaragua, viaja a Italia y en el Pío Latinoamericano en Roma, que es de los jesuitas, estudia teología durante 5 años. Él, como dije en la primera parte, se ordena sacerdote diocesano y no jesuita, a pesar de su intensa educación jesuita. Después aprende en Europa 5 idiomas: el griego, latín, italiano, francés e inglés, y era renombrado por la memoria extraordinaria que tenía, a tal punto que Monseñor Lecano lo llamaba mi biblioteca. El 18 de agosto de 1894, Zelaya expulsa a los jesuitas de nuevo. No fue él el primero fue Zavala. Pero no incluye en la lista al padre Dubón, según el historiador Arturo Aguilar. Algunos historiadores dicen que llegó hasta Corinto y que en ese lugar lo devolvieron a León.
Esta es una información verbal de don Armando Zambrana, que probablemente va a hablar más tarde y va a clarificar estos puntos. Se le permite hacerse cargo del vicariato, dando clases a seminaristas y continuar con su labor que apenas empezaba con los huérfanos. En 1899 funda el Hospicio de Huérfanos en una casa contigua a San Juan de Dios, y el 6 de julio de 1900, por decreto presidencial de Zelaya, se le adjudican 100 pesos mensuales para sus huérfanos. Estas son las palabras de Fernando Sánchez cuando sucede eso, y le dice: el jefe supremo, especificaba el ministro Fernando Sánchez Reyes, ha visto con suma satisfacción la obra meritoria de usted, que tanto contribuirá a suavizar la triste condición de los huérfanos que necesitan de la instrucción primaria, de un arte o de un oficio que los habilite a ser mañana útiles ciudadanos de la patria. Y vamos a hacer aquí algo un poco fuera del tema, pero que tiene que ver con el tema porque es interesante, ¿verdad? En este gesto de respeto y admiración del presidente Zelaya, no dudo que hubo una gran influencia de parte de mi tatarabuela y bisabuela, paternas Rosita y Casabaca y Rosalía Valladares y Casa, grandes liberales leonesas celayistas y a la vez fuertes admiradoras de la labor del padre Dubón. Era tanto el cariño que Zelaya les tenía, que cuando llegaba León se hospedaba en su casa en la esquina norte y en la esquina sur oeste de Catedral. No dudo también que su ministro Fernando Sánchez Reyes, casado con Ramona Vaca y Casa, adoptado leonés de Jinotepe, también contribuyó a este admirable gesto. Y voy a hacer un gesto, voy a hacer un paréntesis de este tema, porque hay algo histórico bonito acerca de Fernando Sánchez Reyes y de su esposa Ramona Vaca y Casa, que fue la primera de tres, enviudó 3 veces. Tenía una hija que se llamaba María Ernestina Sánchez Vaca, que se casó con un primo hermano del padre Azarías Palé, con Emilio Palé Lanzas. Y este la dejó por otra mujer en Nagarote, y como estaba triste, su padre, Fernando Sánchez, la mandó a Filadelfia, donde su amigo, el señor que se llamaba Víctor, no era Víctor, era Desiderio Román y Reyes, quien era médico cirujano en Pensilvania, cirujano famoso. Y ella, la hija, Ernestina, cuando eran chavalas, era muy amiga de la Yoya Somoza, chavalos. La Yoya Somoza venía de Europa y pasó por Nueva York, venía de regreso de París, y se dio cuenta que su amiga estaba donde Desiderio, y fue a visitarla a Filadelfia. Y ahí se encontró nada menos, por primera vez en su vida, con don Anastasio Somoza, que era pariente de él, que estaba hospedado también en la casa de don Desiderio. Y ahí sigue la historia de Nicaragua. Más sobre el padre Dubón: es el notable compositor de don Pablo Vega de Masaya. Le ofreció al sacerdote organizar una banda musical que Mariano Dubón no dudó en formar. La banda fue luego dirigida por el famoso maestro leonés don Macario Carrillo Salazar. Aquí hay muchos Salazares parientes de él, ¿verdad? No es broma. Hermano de Juan, famoso, que era médico, profesor de la universidad, que lamentablemente murió en un accidente trágico en Poneloya, ahogado, y del obispo de Matagalpa, Isidoro, en 1931. Esta banda musical más tarde fue dirigida por don Gilberto Sarria. De estos muchachos músicos salieron varios de los cantos a la Purísima, muchos tocaron en las incansables y famosas procesiones de la Semana Santa leonesa, y también conformaron la banda de los Supremos Esfuerzos, que finalmente fue magistralmente dirigida por el hermano cristiano Agustín,
que hasta los años 40 fue la banda oficial de León. A partir de 1903 y a solicitud de San Mariano, le vamos a llamar santo, llegaron 6 hermanos cristianos de La Salle para hacerse cargo del hospicio, manteniéndose el padre de Dubón en un segundo plano. Escribió el ordo eclesiástico de la diócesis de Nicaragua. Fue maestro de ceremonia en la Catedral de la Asunción de León y luego ocupó los curatos del Sauce y del Viejo, donde también fundó una escuela de artes y oficios para la cual construyó un edificio en el Viejo. El 31 de julio de 1931 se dio oficialmente su establecimiento de caridad y educativo a la Orden de San Juan Bautista de La Salle, representada entonces por el hermano Artemio René, obra que continuó hasta hace poco, cuando voluntariamente y por razones no especificadas, entre comillas, decidieron cerrarlo hace como un año. El hospicio ya se había trasladado a la salida de la carretera León-Poneloya y se había transformado en una verdadera universidad tecnológica, técnica. Esta es la carta que le manda el presidente Zelaya. No la vamos a leer aquí porque es extensa, pero si alguien la quiere, con mucho gusto. Me la prestó don Armando Zambrana y le vamos a dar el reconocimiento a él. Una carta escrita a mano de Zelaya, donde él alaba la labor que están haciendo el padre Dubón al traer a los hermanos cristianos a León. Esta es una foto que logré ahí, mal tomada, pero de cómo se trabajaba cuando comenzaba el hospicio en la ciudad de León. Y vamos a hablar un poco de quienes se educaron. Algunos no sé quiénes son, para ser honesto, pero una cantidad de niños salieron educados del hospicio, entre los que se encontraba don Tranquilino Sáenz, que era un famoso carpintero y líder obrerista, Daniel Somarriba, tipógrafo, Ramón Izaguirre, escultor, que se pulió más tarde en Roma. He buscado información sobre él y no la encuentro, agradecería si alguien la tiene. El industrial y político Carlos Paso, y nada menos que Salomón de la Selva, que aprendió a ser encuadernador y luego trabajó. El ebanista de Sutiaba, de don Saturnino Zapata, que magistralmente elaboró el Cristo yacente de la catedral, una magistral obra de arte olvidada y que nadie comprende hasta este momento, que está en su nave sur de la iglesia. Es el Cristo que es crucificado por la mañana y luego en la tarde sale en el famoso Santo Entierro de los Viernes Santos. Fue donado por la familia y casa también y fue educado muy probablemente en estos talleres. El Cristo personal de San Mariano Dubón, Cristo que él adoraba con todo su corazón, era constantemente codiciado por las familias de dinero de León. Le ofrecían todo para que se los vendiera. Tentación que siempre rechazó con firmeza, hasta que un día de tantos se le apareció una viuda con una caterva de hijos, llorándole que su hijo mayor y única fuente de sustento para su familia estaba bien enfermo, por lo que ellos estaban muriéndose de hambre. En cuanto supo, no dudó en ir a vender ese Cristo y darle todo el dinero a la viuda. Este dato fue narrado por Santiago Argüello Barreto. Apoya y bendice a Santiago Argüello Barreto. Apoya y bendice a Mariano Barreto y su familia. Anticlerical, acérrimo, escritor y filósofo leonés. Cuando Monseñor Nicolás Tijerino y Loaiziga ordena una procesión tempestuosa contra Barreto y su casa. Al darse cuenta, Mariano Dubón inmediatamente, con otro sacerdote, llega a visitarlo, le pide perdón por esta actitud del obispo de León y bendice la casa y lo bendice a él, en un gesto tremendo de santidad. Doblega con este último gesto y con este acto de amor a 3 fuertes anticlericales en la historia de Nicaragua: a Zelaya, a Argüello
y a Barreto. El poeta de Sutiaba, el poeta de los mercados, Antenor Sandino Hernández lo describe en este poema. El balandrán, lo mismo que el corazón, para que tuvieran pan, los huérfanos, los leprosos, los mendigos, los que van por este mundo tristemente en larga y lenta procesión. Cartrus Hastelmeyers Come, historiador nacido en Villa del Carmen, Managua, escribió una breve biografía de él y contó una anécdota cuando varios notables granadinos le ofrecieron al padre Dubón ayudarle en todo y que se moviera para Granada. Ofrecimiento que fue muy gentilmente declinado por él en un gesto quizás localista, muy parecido al de Rubén Darío. No quiso aceptar la terna que se le ofreció para optar a obispo de León cuando Simeón Pereira y Castellón falleció en 1921, su compañero de clases seminarista, ¿verdad? Y existe una anécdota que también fue contada me la contó Armando Zambrana en una conversación telefónica, que dice que había presiones políticas para nombrar a un sacerdote de apellido Jerez como obispo, y que él, estando en el Vaticano, Mariano Dubón, ¿verdad?, presionó enormemente al Papa para que fuera Simeón Pereira y Castellón el obispo. Es el primer, el obispo, fue el último obispo de Nicaragua, 1913. Su muerte finalmente, la de Mariano, acontece un día como hoy, 17 de enero de 1934, a sus 72 años, asistido por dos de sus hermanas en un día como hoy. Múltiples biografías se han escrito sobre este santo, la última de ellas recién publicada por el autor nicaragüense Armando Zambrana, a quien agradezco de la mucha información y de algunas fotografías mostradas aquí. Esta es una foto de lo que es San Juan de Dios. Esta es una foto de la parte interna de la iglesia. Y esta foto tiene el altar donde se ofrece la misa por el sacerdote. Su lápida está al pie de ese altar. Y uno de los inconvenientes que hay, que el sacerdote se tiene que poner de pie sobre esta lápida. Se está haciendo un esfuerzo para ver si se exhuma y se coloca en otra parte de la iglesia. Una crítica al sacerdote que parece que Armando, no sé si él me va, estoy oyendo, pero el sacerdote no tenía ni idea de quién estaba ahí, ni de lo que estaba pasando con esa lápida donde él se ponía de pie. Es lo que, repito, ¿verdad? Se dice del olvido, de los semi-olvidados que tenemos en la parte de la historia de Nicaragua. Voy a presentar algunas oraciones de él que son poesía sacra para mí. No las voy a leer todas, voy a empezar con el ave eucarístico que él hizo, donde él dice: yo te saludo, Jesús sacramentado, el más hermoso hijo de los hombres. Yo te saludo, mi bien amado, celestial prisionero del amor, que vela siempre por mí. Bendito seas por todo lo que existe, bendito sobre todo por mi pobre corazón, que te prefiere a todo lo creado. Oh hostia santa, fuerza del alma desterrada, divina Eucaristía, obra maestra del corazón de mi Jesús, sé mi más dulce pensamiento, ahora que te adoro oculto bajo el velo eucarístico. Y en la hora de mi muerte, ven, oh Jesús sacramentado, con María y José, a recibir mi suspiro, así sea. Esta es una de las bellezas sacras en poesía que le escribía. Hay muchas más, y si alguien tiene interés en tenerlas, se las podemos suministrar también, ¿verdad? Debido a don Armando Zambrana. Esta es otra sobre el dulcísimo Jesús, ¿verdad? Esta es otra, ¿verdad? Las jaculatorias que tenía en todo lugar, en todo momento: sea bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Siguen las jaculatorias, son múltiples, ¿verdad? Tiene plegarias,
como esta, ampárame bajo tu divinidad, etcétera, devota depreciación de él, etcétera, etcétera. Empezando a tocar a Azarías H. Palé. Azarías de Jesús Henry Palé, del que hablaremos a continuación, fue asignado por Monseñor Tijerino y Loaiziga para tributarle una eulogía el día de su entierro. Juan Bautista Sacasa, presidente de la República, asiste a los funerales y dijo en su entierro a Azarías H. Palé: le hemos hecho, agregó, al padre Dubón un entierro de arzobispo, y cuántos arzobispos no son dignos de besarle los pies. Un entierro de presidente de la República, o de jefe de partido, o de magnate industrial, cuando debíamos de haberle hecho un entierro parecido al santo entierro. Y continuó: dime, ¿y este Mariano Dubón es hombre? Sí, hombre. Cristiano, sí, cristiano. Sacerdote, sí, sacerdote. Justo, sí, justo. Humilde, sí, humilde. Caritativo, sí, caritativo. Paciente, sí, paciente. Piadoso, sí, piadoso. Terminamos con las palabras de este otro santo, Azarías Palé, igualmente acusado de loco, pronunciándolas para otro santo. Un poeta santo con un ejemplo intachable de vida y una poesía mística, profunda y evangelizadora. Un hombre que levantaba el púlpito con sus sermones que irían como flechas directas al corazón de los pecadores de todos los niveles sociales. Azarías de Jesús Palé, trataremos de no profundizar en su poesía, ni en su prosa, ni en sus famosas glosas, forma poética del siglo XV, criadas por él. Esto último yo creo que fue mal interpretado por mí cuando dijo Ernesto Cardenal que él había creado las glosas. No es verdad, porque las glosas fueron desde el siglo XV hasta nuestro día, pero yo creo que Ernesto se refería más bien al tipo de glosas de las que vamos a hablar un poquito adelante, que él había creado. Porque estas glosas son profundas para el tiempo limitado que tenemos, así que no vamos a entrarnos mucho en esto. Son sobre todo un evangelio dramatizado dentro de un arte que se cruza del modernismo, abriendo sus puertas a un vanguardismo que lamentablemente no pudo sostener la belleza que este santo les dio, contradiciendo un poco al crítico, muy buena persona y muy inteligente, Julio Valle Castillo. Hablaremos pues superficialmente de sus anécdotas, ocasionalmente entrecruzándonos con sus poemas, con su prosa y quizás con alguna de sus glosas. Su literatura está llena de simbolismo y misticismo. Y como muy bien dijo Pablo Antonio Cuadra, a propósito de sus glosas, es una de las formas más originales y bellas en que se ha expresado la literatura nicaragüense. Las cosas de los hombres hacen mucho ruido, pero a poco nadie se acuerda. Las cosas de Dios están en silencio, pero después de tiempos y tiempos, hablan todavía. Azarías H. Palé, una foto en tiempos de su madurez y una foto cuando estaba joven de seminarista. Bien parecido, ¿verdad? Azarías de Jesús Henry Palé Bermúdez nace en León el 3 de noviembre de 1884, de una familia acomodada. Fue ordenado sacerdote en el 1908 y en 1911, el año de su retorno de Europa. Algunas referencias dicen que fue en 1914, pero yo creo que fue en 1911. Fue suspendido del sacerdocio ad divinis por su fuerte retórica anticonservadora. Hubo un encuentro ahí con el obispo de León cuando dio un sermón un domingo de Ramos donde los comparó a los obispos y eso con Anás y Caifás, en vez de que era clásico de él. Nieto del primer Palé,
si no me equivoco su nombre, y me corrigen si estoy equivocado, Henry Desiderio Palais Kertanguile, que llega a Nicaragua de Francia. Fueron sus padres Santiago Desiderio Palais y su madre Rafaela de Jesús Bermúdez Jerez, sobrina de Máximo Jerez. Además de poeta, prosista y sacerdote, fue un gran visionario. Su visión se refleja con una metáfora de los años 30 en que profundiza y en profunda y espantable vigencia, como muy bien la llama Julio Valle Castillo, analizando su prosa la palpamos en sus proféticas palabras. Y díganme si no son proféticas. La historia de Nicaragua, como la historia de todos los pueblos, es un mar profundo, rojo y negro. La mayor parte del tiempo y raras veces blanco y azul. Decía Ernesto Cardenal en 1986, sus sermones eran poéticos, pintorescos y espectaculares, hablando con gran vehemencia y teatralismo y dramatismo, alzando los brazos al cielo y abriéndolos en cruz y cruzándolos sobre el pecho. Agregaba Cardenal que su poesía estaba impregnada de su sacerdocio y su sacerdocio de su poesía. Él vivió lo que escribió y escribió lo que vivió. Esto, a mi modo de ver, es parte de su santidad. Manipulando su poesía, sus glosas y prosa, Cardenal también trata de ponerlo falsamente como un gran antiimperialista, antiyanqui y sandinista. Y sí que escribió algo de esto, pero fue por su inmenso sentido nacionalista y por su profundo amor al prójimo sufriente, no por creer en esas políticas. Sin embargo, sí demostró con su prosa y poesía comentada por Julio Valle Castillo su fuerte posición antibolchevique. Solidario hasta los tuétanos con los mendigos pobres de solemnidad, ladronzuelos, prostitutas, los hambrientos ilustradores, niños y niñas de las calles, los presos y los perseguidos, las vivanderas del mercado y calles, las que venden aquello que en su imaginación, que muchos confunden con locura, les recordaba a un Cristo caminando hacia el Calvario. Pero nunca, nunca para aplaudir doctrinas ateas, criminales, que solo llenan de odio al que sufre estas desventajas y que finalmente no dan ni dejan nada al que las sufre. Parodia a San Agustín cuando dice: la justicia de los hombres es la justicia de los injustos. Véanse algunas de sus tantas glosas, palabras de loco y yo mando, tú mandas. Y dijo también: pero el gobierno de ese príncipe segoviano, dijo mi amigo el anarquista, será como todos los demás, hoy como ayer y como ayer mañana y siempre igual. Y suelta sus copas como los papelillos que soltaba Rubén durante la Semana Santa al pasar la borriquita con el Jesús triunfante enfrente de la esquina de su casa en la calle Real. En el centro del mar, de la mar, suspiraba un clarinero. En el suspiro decía: no hay amor como el primero. Son las coplas de nuestras gigantonas y enanos cabezones, que como aquellas de Jorge Manrique, inundan las calles de mi León durante los días de Purísima y Navidad, los días más alegres de mi niñez y de mi vida. En 1917 publica su primer libro, A la sombra del agua. Está loco, decían todo el mundo. No, la agua no puede dar sombras. Sin embargo, alguien dijo que una cascada de agua podía dar sombras. En 1920 viaja a Colombia a mostrarle su segundo libro, Caminos, que se publica hasta 1931, y se lo muestra a Guillermo Valencia. Guillermo Valencia Castillo, 1873, era poeta de Popayán,
quizás la ciudad más religiosa que tiene Colombia en la actualidad. Y fue el padre del presidente colombiano con el mismo nombre, Guillermo Valencia Castillo. Guillermo Valencia. Palés adoraba la naturaleza, la que veía a su alrededor cuando caminaba en los caminos. Quizás el poeta que más le ha cantado a los caminos en Nicaragua. Cuando miraba las flores, las ardillas, los venados, las mariposas y las veraneras. Y a los poetas que como Virgilio James le cantan al campo. Por eso en su prosa leyendo dice: en vez de la alegría del cielo azul, yo quisiera la alegría del arte puro, y en vez de la alegría de ver levantarse las estrellas, la alegría de saborear los versos, y en vez de la alegría de correr con los pies descalzos por el prado cubierto de rocío, la alegría de leer las geórgicas de Francis James en el camino, a la sombra de un árbol, junto a los cercados cubiertos de veraneras. Desde sus 5 años estudia letras y catecismo en la Escuela de la Recolección, la misma que educó a Mariano Dubón. A sus 16 tempranos años optó por el sacerdocio en el Seminario de San Ramón en León. A los 21 se fue a París a continuar sus estudios y fue ordenado sacerdote en Notre Dame por el arzobispo de París el 14 de julio de 1908, después de recibir su licenciatura en canónico el 4 del mismo mes. Continuó sus estudios teológicos en Lovaina, Bélgica, para regresar a Nicaragua en 1911 y aprendió griego, latín y hebreo. Recién llegado, como ya mencioné, a Nicaragua, predicó un sermón un domingo de Ramos en un pueblo cerca de León, donde hizo loas a la humildad del asno que montó Jesús, en contraposición del lujo con que viajaban las jerarquías eclesiásticas de Anás y de Caifás, lo que hizo sentirse aludido al obispo de León, y éste lo suspendió a divinis. En la vida real, él no quería a los obispos porque la gente le preguntaba en la calle: Padre Palés, ¿cuándo lo van a hacer obispo? Y se volteaba indignado. Obispo, obispo, decía, si las paredes del infierno están impregnadas de obispo. Este es un sumario de sus obras y poesía. Son las obras de poesía de él: A la sombra del agua, Espumas, Camino, Bello tono menor, que por la crítica es considerada el mejor de los libros de poesía que ha escrito él, que escribió. Epístola Católica de Rafael Arévalo Martínez, Piraterías o Caminos que están por debajo de la historia, Antología, Obras Completas, toma 1, en 1979, y en Bellos Caminos del Silencio, en 1984, ya publicadas por Morten de él. De prosa no tiene mucho, pero sí escribió mucho. En 1927 anuncia la publicación de 3 libros en prosa: Peregrinando, Mis Sermones y el Libro de las Salutaciones. Y luego otro más, Miniatura, que no se publicaron nunca. Sus obras siguen dispersas, lamentablemente, en diarios y revistas. Armando Zambrana me dijo en una conversación hace poco que él había encontrado, creo que, varios poemas no publicados y que tenía y estaba colectándolos para hacerlo más tarde. El libro de las palabras evangelizadas fue su única obra en prosa publicada. Y después algunas publicaciones hechas por el padre Mínguez, del padre Palés y sus glosas en el 79, en el 2020 por José Argüello Larcayo, El Pobre de Jesús, las palabras evangelizadas, prosa, en el 2009, también de José Argüello Larcayo, con un epílogo de Julio E. Castillo, una obra muy buena, se la recomiendo que la lean. Y Los Tres Grandes, que es una obra histórica también de Jorge Eduardo Arellano. Anécdotas raras sobre Azarías H. Palés. Aquí se van a reír un poco, ¿verdad? Hay una anécdota entre la familia Palés que dice que antes de hacerse sacerdote, Azarías H. Palés era locamente enamorado de su prima hermana, Gisela Palés Lanzas. Quizás en sus años de adolescencia temprana, y ¿quiénes de nosotros no nos hemos enamorado de alguna prima cuando éramos chavalos? Esta, su prima, sin embargo, Gisela,
terminó casándose con el doctor Julio Argüello Barreto, lo que quizás empujó al poeta a optar por el sacerdocio. Se comentaba, y oí esos comentarios entre la familia Palé Argüello, porque mi esposa es muy cerca de ellos también, por el lado. Es hija de Gisela. No existiría si el padre Palé tal vez se hubiera casado. Bueno. Sí. Anécdotas más raras, y en 1914 fue nombrado profesor y luego en el 26 director del Instituto Nacional de Occidente. Durante un viaje a San Salvador se le otorga el doctorado honoris causa y el arzobispo de salvadoreño vuelve a la carga y lo critica de inconsciente e irresponsable. Ajá. Tu esposa es nieta de Gisela. Así es. Dijiste hija. Así es. Nieta. ¿Ve? Y aquí hay un par de bisnietos de ella también y dos nietas. ¿Ve? En 1929 deja la dirección del instituto y es nombrado miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. En este tiempo tiene severos problemas económicos por haber gastado todo su dinero en restaurar el Instituto Nacional de Occidente. Lo que le daban lo regalaba y sus casas no tenía llave porque decía cualquiera puede entrar y usarla. No tenía nada que perder porque no tenía nada. En 1936 es nombrado capellán de la Guardia Nacional por Anastasio Somoza García y destituido en el 39 por el mismo Somoza por recomendarle a la Guardia que tratara bien a la gente. En 1938 se traslada al Rialejo y en 1940 como párroco de la iglesia de Corinto, exiliado por contradicciones con la jerarquía católica. Que se vaya de León y lo mandan a Corinto, que en ese tiempo era un pueblecito. Muere el 6 de septiembre a las 7 de la noche en el Hospital San Vicente de León. ¿Verdad? Parece que fue una apendicitis que se le perforó y le dio una peritonitis. Fue velado en Corinto, sepultado en el cementerio de Guadalupe de León y luego sus restos trasladados a Corinto, donde descansa actualmente. Su muerte causó un levantamiento popular que hizo que Somoza prohibiera los trenes desde Managua a Corinto, que obligara y obligó a que se enterrara rápido y calladamente en el cementerio de Guadalupe de León, en una tumba pobre como él lo suplicaba. Entierro de pobre, ya sabes, amigo, no quiero que vengan nosotros conmigo. Acuérdate, hermano, de todos aquellos versos de mis libros, silenciosos, bellos. En el 2010, el 6º Festival de Poesía en Granada se realizó en su honor, donde le aplauden su vanguardismo, queriéndolo poner equivocadamente a la par de otros que de poetas y prosistas dejan mucho que desear. Con Mariano Dubón, Alonso y Azarías de Jesús, Henry Palé, la ciudad de León, Santiago de los Caballeros, aporta una vez más no solo a la poesía, a la prosa y quizás a la locura. Aporta también a algo mucho más grande, como es la santidad y a la gloria de Dios de nuestra sufrida Nicaragua. ¿Quién de vosotros sea el primero que se haga como si fuera el último? Ambos santos vivieron esto, es un pensamiento de él. Da gracias a la llama por su luz, pero no olvides de la lámpara que permanece pacientemente en la sombra. Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura hindú en 1903. No olvidemos pues a estos dos santos que están hoy en la sombra, pero que son la luz viva para todos, como esa lámpara. San Mariano Dubón y San Azarías H. Palé, rueguen por nosotros, rueguen por su querida Nicaragua.
dedicado a nuestro amigo académico y fundador y primer presidente de la Academia de Genealogía, Historia y Estudios Eclesiásticos Nicaragüense, Víctor Gaguardi Lacayo, y un agradecimiento especial a don Armando Zambrana. Muchas gracias humildemente. Les pongo una foto de la oración con licencia eclesiástica para que pidamos a San Mariano Dubón lo que querramos con esta oración, y si él nos concede ese milagro, que lo reportemos para su beatificación. Si alguien desea copia de ella, con mucho gusto se las puedo suministrar. También este es un obsequio de don Armando Zambrana. Doctor Maldizón. Pusiste cuando murió, pero no pusiste el año. El año, eso lo pregunto. Sí, el año fue 1934. ¿1900? 1934. 34 años. No, perdón, 1956. Sí, sí, se me olvidó probablemente. Gracias por recordarme. ¿Alguna pregunta? ¿No les gustó entonces? A ver. Rapidito así, fíjate. El abuelo de esa vida se llamaba Henry. Alén, no se llamaba Henry. Ese Henry no se sabe cuándo fue que salió. Sí. Era Henry de Valle. Yo tuve ese problema, busqué y llegué a la conclusión de que ese Henry me sonaba. Henry de Valle, yo no estoy seguro cómo es que se llamaba. Si era Henry o Henry. Henry o Henry. Pero el Henry me dijeron que Sí. Tenés razón. Me faltó, José Arguello Lacayo es la persona que se ha dedicado a estudiar al padre Palé más profundamente. Sí. Creo que en la lista no tenés la edición que hizo él muy linda de Caminos. De Caminos. De Caminos. Sí, yo mencioné Caminos, pero Otra cosa, cuando sacaron el Pey de la Serpiente, número 4, los grandes poetas nicaragüenses, Azarías Palé salió con varias erratas y párrafos que se comieron. Y durante 40 años así salían los poemas del padre Palé en todas las antologías, hasta que José Arguello Lacayo sacó los poemas del padre Palé correctamente. sí, hizo una... Se basó en los libros originales Sí. que él había publicado. Incluso ahí hay una de las pistas que son evidentes porque no existen manuscritos ni nada de eso. Otra cosa interesante con el padre Palé, corregirme si estoy equivocado, él tradujo la Ilíada al griego. La llevó a la imprenta, se quemó la imprenta y se quemó la traducción. No, así es. Dicen que, inclusive dicen que una de las obras de él se quemó también en esa imprenta. Es verdad. Sí, que tenía sobre eso. No las pudo recuperar. Otra duda que existe es el parentesco entre la esposa de Henry Palé y la mamá de Azarías, que es la cosa llamaba el de Jerez. Sí, Algunos escriben que eran hermanas, pero el padre de Dios Palé no sabía tampoco, pero me decía que él no creía que fueran hermanos. bueno, muchos se casaban en esos tiempos. La hermana mayor se casaba con uno y la hermana menor se casaba con el hijo de los... Sí. Sí. Voy a terminar con esta idea para... Mira, en el siglo de oro habían, digamos, 400 poetas en España. Y todos eran buenos poetas, escribían bien. Pero el tiempo tiene que hacer una selección. Y si nosotros preguntamos quiénes eran los poetas del siglo de oro, Sí. me van a dar 10 nombres. Y así sucesivamente, pues, el tiempo va seleccionando, porque si no las antologías tendrían 10.000 poetas. Sí. Entonces, eso pasa con la poesía de Nicaragua. Existe algo que se llama poetas del montón, o sea, que escriben muy bien, la poesía les gusta, pero uno no ve al poeta realmente, sino que todos estos poemas se parecen. También Sí. lo ves eso en los museos en Europa, que ven cientos de cuadros de la época, pero todos son iguales, hasta que te encontrás a Botticelli, ¿ves? Botticelli. Que se da en el cuadro. Entonces, en la selección que se hizo de los poetas posteriores a Darío,
que esas elecciones hicieron gente que se dedicaba a estudiar literatura, como Pablo Antonio Fara. Se dieron cuenta que hubo tres grandes, como Alfonso Cortés, Azarías Palés y Salomón de la Selva. Si vos ves un poema de Azarías Palés, ese es un poema de Azarías Palés, no puede ser de ningún otro. Tiene su sello, pero... Lo mismo Alfonso Cortés y Salomón de la Selva. Entonces, bajo esta visión, Santiago Argüello, que como maestro no había ninguno, cuando él habla del discípulo Dios, esa cosa, realmente uno aprende. Lo voy a decir con dolor, era poeta del montón. ¿Ves? Por eso es que no se habla de él mucho, como poeta, como tampoco de Manuel Maldonado y muchos otros. Sí. Sin embargo, uno de los mayores críticos atroces de Europa, que Rubén Darío lo menciona, ¿verdad? Que todo el mundo le tenía horror, dice las bellezas más grandes sobre Santiago Argüello. Sobre el teatro, el primero a la cabeza, Santiago Argüello. Sí, pero toda Latinoamérica. Contradiciendo totalmente a Valle Castillo y a todos esos. Falta el padre Palés. Sí. Que Valle Castillo habla muy bien de él. Sí. De Santiago Argüello. Pero sería, digo yo, La semblanza de historia de mis libros que le escribe Rubén Darío a Santiago Argüello Barreto menciona literalmente, para que la gente se diera cuenta, lo que Marx notó, ¿verdad? Un gran crítico famoso en toda Latinoamérica y en Francia, que había estudiado con el profesor italiano Lombroso. Dijo él que Rubén Darío en su historia de los libros pone literalmente la crítica que Marx notó, que si veía un poema, dice Marx notó, medio luxado, él lo criticaba, fuera de quien fuera, y la puso literalmente la crítica que le hizo a Santiago Argüello por ser excelente. siempre. Lo que escribe Rubén Darío sobre Santiago Argüello en la historia de mi vida. Bueno, si me olvidó que tuviera Te tengo que aclarar algo antes que terminemos. decir si hay Oíme, una aclaración histórica de la pregunta que hiciste la vez pasada sobre la Virgen de la Catedral. Fue hecha por Navas, la de la arriba. La que yo te... Es de cultura. Y está en la torre de la catedral por el arquitecto Navas de Granada. Pero la imagen que yo te mencioné de la Virgen María, que fue celebrada y que está en catedral, que es una Virgen hermosísima, esa fue traída por Isabel Terán y Casa, Mamayina, que le decían. ¿Ves? Fue donada por ella. Entonces yo me equivoqué cuando vos me hablaste de la Virgen, yo creía que me Pero estaba me hablando. dice que no sabía. Sí, no me acordaba bien de Déjame cerrar, pues. Ajá. Estoy viendo el libro. La vanguardia. Andate adelante, que ya estamos aquí. No tengo Dame lugar para que hagan una transmisión de Nicaragua, Ferrer. Ok. Vamos a poner a Armando Zambrana. Muchas gracias. Conectarse con Nicaragua.